Creo que hace 15 días, creo, o más, estuvimos con unas hojitas que se llamaban Fe y Razón. Pertenecen al tema general de la naturaleza sobrenatural de la iglesia. Yo traje más copias, pero quiero, con la ayuda del Señor, rellenar algunos conceptos que pertenecen a estas hojas de Fe y Razón, que tenían un título: La expansión del Evangelio. Si hoy nos da tiempo, yo reparto las que traje, porque sé que es difícil estar jalando esas hojitas, y si no, queda para la próxima semana, porque el hermano Oldemar me ha dicho que trabajemos semanalmente este tema. Estamos trabajando la naturaleza sobrenatural de la iglesia. Ahora, ese término te pudiera hacer pensar que es algo místico o que es algo que no pertenece a la realidad en la que estamos, lo cual es falso. El cristiano, el creyente, tiene que aprender, tiene que tener claro que se mueve en dos realidades al mismo tiempo. Tú no perteneces, me refiero a los creyentes genuinos, no perteneces al mundo físico únicamente. Tú te mueves en el mundo físico y en la realidad espiritual al mismo tiempo. Si yo te preguntara, ¿dónde estás ahora? Tú contestas, en el templo, estoy sentado aquí. Esa es una media verdad. ¿Cómo la completamos? ¿Quién me ayuda para? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce dónde estamos al mismo tiempo que estamos sentados aquí? Con un versículo bíblico para respaldarlo correctamente, que se encuentra en Efesios. Dilo, léelo, no importa. ¿Dónde estamos sentados en este mismo instante? ¿Con quién? Entonces, ¿cómo es la cosa? Estamos sentados aquí, pero al mismo tiempo, ¿dónde estamos? Busquemos el versículo, o alguien ya lo tiene. Efesios. La idea es que interactuemos un poquito. Yo no lo tengo aquí porque traigo marcado algo. Bueno, ¿alguien me ayuda? Efesios, ¿qué será? ¿Dónde está? Así no se nos olvida. Cuando logramos resolver algo, busquémoslo. Cuando uno logra resolver algo, se apropia de eso, se le hace propio, puede aplicarlo. ¿Ya? ¿No? Bueno, lo voy a buscar yo, pero yo no quiero. Vamos a ver, creo que no, pero vamos. ¿Qué dice? Ajá, pero no dice sentados. En cambio hay un versículo que dice, y la hermana Yamilet estaba mencionándolo, que dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Lo estoy inventando o está en Efesios o no está? Bueno, a ver. Creo que ese sí es. John, Efesios 2:6. Creo que sí. No aparece, no veo. John, Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente nos resucitó. Y asimismo, ¿qué pasa? Nos hizo sentar en los cielos
con Cristo Jesús. Esa es una versión Reina Valera un poco antigua. ¿Ah? ¿Perdón? Actualizada. Más bien para mí es como antiguo el vocabulario que usa. Bueno, pero ¿qué es lo importante? Entonces, ¿dónde estás, Mario? Si tú piensas que estás solo en el templo, estás equivocado. Y las medias verdades son muy peligrosas y Satanás las usa para inducirte al error. Pero si Mario tiene claro, sí, yo estoy en el templo, pero también estoy juntamente con Cristo, sentado en los lugares celestiales. Bendito sea Dios. Eso te fortalece espiritualmente. Son armas, para decirlo de alguna forma, que te ayudan a combatir el error. ¿Sabes por qué avanza la maldad? Si te pregunto, ¿por qué avanza la maldad? ¿Ah? Bueno, está citando un versículo. Y la maldad irá en aumento y el amor de muchos se de tarea donde está, ¿verdad? Pero es cierto. Ahora, ¿cuál amor? Esta lección que pretendo como ampliar o rellenar un poco, empezaba con un versículo, Marcos 12:30. Búscalo. Dice que el amor de muchos se enfriará y por eso la maldad irá ¿cómo? En aumento. Pon atención. Al enfriarse el amor, la maldad aumenta. ¿Sí o no? Así es. Está escrito. ¿Y qué dice Marcos 12:30? Y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Si ese amor se enfría, ¿qué pasa? La maldad aumenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Amar, como dice ahí, al Señor. Tú no puedes tener un amor superior a este. O sea, si tú amas a Dios de esta manera, sabrás cómo amar a tu esposa de la mejor manera. Si tú amas de esta forma al Señor, el Espíritu Santo te dirá cómo amar a tus hijos, a tus parientes. Si tú lo haces al revés, no funciona. Dios permite que pruebes, haz la prueba. No funciona. Si pones en primer lugar al Señor, Él se encarga de ponerte a ti en primer lugar en todo lo que tengas que hacer. Todo. Haz la prueba. Cuando traje esta lección, y que bendito sea Dios por la oportunidad que tenemos de la semana que viene, seguro si vamos a trabajarlas, yo las voy a volver a repartir, pero hoy yo necesito que entendamos algo. Si tú no estás amando al Señor así, ni pienses que te va a ir bien. No lo pienses. Te va a ir mal. Porque la maldad irá ¿cómo? En aumento. No te va a ir bien. Y no estoy hablando de, ¿verdad, Mario? No estoy hablando de prosperidad. Yo no estoy hablando de un triunfalismo. Estoy hablando de un caminar día a día en la victoria de Cristo Jesús. Amén. Porque ya sabemos, creo que hemos hablado en algún momento de ese problema de hoy, ¿verdad? Que algunos creen que confunden bendición con éxito. Eso es algo de lo que vamos a trabajar. Eso es un error. Jamás. Pero sí entiende esto. Si no amas al Señor así, no esperes prosperar en lo que hagas. No, porque le das campo a la maldad. Hay maldad,
y va en aumento. ¿Sí o no? Va en aumento. Es horrible leer los periódicos. Y no solo las noticias locales, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Mira, dice que amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Ahí estuvimos trabajando con la mente, con esa capacidad que tú tienes de pensar, como ahora hicimos. ¿Dónde estás sentado? El creyente auténtico que piensa bien dice: aquí y con Cristo en los lugares celestiales. Punto. No hay hueco. No hay hueco. No hay hueco, no hay lugar, no se le está dando lugar al diablo, porque si tú te ves solo aquí en el templo, vea, usemos el testimonio de Mario. Mario habla de su condición física, pero sin perder de vista su condición espiritual, ¿sí o no? Eso es lo correcto. Si tú te pones a hablar solo de tu condición física, o sea, natural, sin ver lo sobrenatural que tienes por ser creyente en Cristo Jesús, jamás te va a ir bien. La depresión va a llegar, las ganas de morir, ya no quiero vivir, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué sirve todo esto? Te confundes. Hay un salmo que empieza diciendo: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Ok. Entonces, estamos en dos lugares. Ahora, ¿cómo haces tú para obtener ese razonamiento? Pues usando la mente. No hay otra. Tú tienes que usar tu mente en una forma cristiana, en una forma sana, guiada por el Espíritu Santo de Dios que tenemos. Y aquí es donde vamos a trabajar con algo que es lo que ya vimos, pero un poquito más profundo, o sea, un poquito más grado del tema. En Romanos 10:2, usemos la actualizada. ¿Qué dice Romanos 10:2? Mira algo, vamos a ver. Romanos 10:2. Porque está hablando Pablo acerca de sus contemporáneos judíos. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. ¿Qué es tener celo de Dios? Macho. ¿Qué macho dice que quiere aprender? ¿Celo de Dios? ¿Qué es tener? Esta redacción sí es cierto que se presta un poco a la discusión, pero siempre terminamos bien. Celo de Dios, esas personas que tienen un deseo de servirle a Dios, un deseo de entregarse a Dios, un deseo de hacer las cosas como Dios las pide. Celo de Dios. Yo tengo celo de Dios, ¿verdad? Esa expresión. Porque yo les doy testimonio, hablando Pablo de los judíos de su época, con los que tenía todo el tiempo problemas, como el Señor Jesús. Y vimos en la lección anterior cómo el Señor sabía responder. ¿Se acuerdan, verdad? Creo. Cómo les respondía y los dejaba callados. Ok, ahora dice, a estos judíos, dice: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme, mira, una A tildada, mas no conforme a ciencia. No sé si algunos de ustedes habrán escuchado o si han estado en universidades o colegios o instituciones académicas donde se llevan a cabo discusiones diciendo que fe y ciencia son incompatibles, son como el agua y el aceite. Fe y ciencia jamás. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Un absurdo. No, Señor, es la palabra de Dios.
¿Y qué es lo que está diciendo? Está diciendo que los judíos tan capaces, tan llenos de celo de Dios, lo tenían, sí, pero no conforme a ciencia. ¿Qué entendemos por ciencia? Un término un poquillo ahí a veces difícil de definir, pero en realidad es sencillo. Un mecánico para reparar un carro, ¿cómo hace? Como se le ocurra. ¿Qué hace? Tiene que saber, tiene que estudiar, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las piezas? Si está echando mucho humo, ¿por qué está echando tanto humo este carro? ¿Serán los sellos de las válvulas? ¿Será que ya está malo el cabezote? O sea, ¿qué usa? ¿Qué usa? Conocimiento. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tú construyes como te da la gana, Mauricio? A Mauricio le piden que haga una casa y voy a hacerla como yo quiero. A esta no le voy a hacer los cimientos. ¿Qué me importa? Tú lo haces así para no contratarte nunca, ¿verdad? Por supuesto que no. A la viga corona, nada, va a ponerle 2 varillillas, nada más. Importa a mí. Al concreto, esa majadería. No voy a hacerle concreto, es un poco de barro con arena y ya está. Jamás, ¿verdad? Qué extraño que hay muchos, tú sabes, creo que sabemos, yo veo aquí gente que sabe, hay muchos creyentes que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al verdadero conocimiento de cómo es nuestra fe, de cómo está constituida la doctrina que el Señor dio, ¿no? Solo que sienten unas emociones y unos sentimientos tan fuertes, se desvanecen en sus revelaciones propias y se les olvida el verdadero conocimiento. ¿Qué hace la maldad con esas personas, Mario? Entonces tú verás a más de uno ayudado por Satanás, que es el maestro ¿de qué es el maestro Satanás? ¿Padre de qué? De lo opuesto a la verdad, ¿cierto? Del engaño, del truco. Y muchos que tienen celo, pero no conforme a ciencia, se van con todo. Y ahora entonces, ¿qué es? Que yo tengo que ir a una universidad, yo tengo que ir a ver si saco títulos. ¿De eso está hablando Pablo? Never, nunca, no está hablando de eso. Está hablando de que tengas un corazón sincero, como por ejemplo ahora hizo Macho. Yo le pregunté, Macho, ¿qué es celo de Dios? Me hace así. Entonces, ¿está diciendo la verdad? ¿Sí o no? Sí, yo no sé, explíqueme. Eso es lo correcto. Si yo no sé, pregunto. Aprendo. ¿Para qué estamos aquí hoy? Para aprender, tú y yo. Todos aprendemos cuando tenemos un corazón sencillo, simple, fácil. No nos complicamos, no nos enredamos. Acuérdate de una premisa que hay en cualquier cosa que estudies y principalmente con la palabra de Dios. El corazón no se puede realmente regocijar en lo que tu cerebro rechaza. Muchos se obligan a gozarse en lo que no entienden. Eso es un fraude. Si tú no estás entendiendo algo en la palabra, o como hoy, si algo no te parece, levanta la mano y aclarémoslo con la escritura, como hizo Martín Lutero en su momento. Si ustedes me convencen con las escrituras de que no tengo razón, ok, estamos. Pero si no es con las escrituras, entonces no. Punto, porque las escrituras son conforme a ciencia, o sea, conforme al conocimiento verdadero. ¿Por qué hay mecánicos tan malos? Porque no tienen ciencia, porque no conocen. Bueno, hay constructores muy malos. ¿Por qué? Igual, porque no tienen conocimiento, hacen las cosas como les parece. Usted no ha visto a algunos operarios. Bueno, es que es un poco la rama mía también.
Que usted les pregunta, ¿qué sabe hacer? De todo, jefe, de todo. Yo sé hacer de todo, jefe. Porque lo que quieren es trabajo. Pero dicen que saben hacer de todo. ¿Será cierto? A mí me dan ustedes un par de tijeras para cortar el pelo y les saco los ojos, ¿verdad, hermano? Para cortar el pelo se ocupa ciencia. No es como me lo dejaron a mí. Ok, vean. Vamos a ir comparando. Esto que Pablo empieza aquí, vamos a ver si entendemos por qué Pablo está tan convencido de que el celo que tienen estos fariseos y judíos de la época no es conforme a ciencia. Si fue que lo inventó, fue que le llegó a la cabeza decir esas palabras. Búsquese Lucas 18. Ahí vamos a hacer una lectura. Lucas 18, yo voy a usar la palabra mía, la espada del Espíritu, porque me gusta leerlo aquí. Lucas 18, ya te digo de a dónde, vamos a empezar a leer. Okay. Recuerda el versículo que citamos antes donde Pablo hace esa observación. Entonces va a ser del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Ten presente lo que acabamos de escuchar que Pablo dijo. Es una parábola. Obvio que Jesús pronunció esta parábola mucho antes que lo que Pablo dijo en aquel momento, ¿verdad? Es obvio. En la línea de tiempo está primero el Señor, después Pablo. Ok. A unos que confiaban en ¿quién? En sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y aquí, mire, paro aquí para preguntarte. Acuérdese que por falta de amor al Señor, la maldad se mete. ¿Confiar en sí mismo será del agrado de Dios? Para nada. Mal viste, Jeremías. Qué bueno, 17:7 creo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces ahí estamos citando, vamos a usar un término de ciencia, un principio. Un principio. La ciencia se basa en principios objetivos y verificables que tú puedas verificar. Si tú empiezas a confiar en ti mismo, la maldad tarde o temprano te hace mucho daño. Vas a ver, ahí tienes un principio. Entonces les dice esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era carga y el otro no. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Sabes que así es como oran muchos? O sea, dicen que van a orar, pero están hablando consigo mismos. Tienes que tener mucho cuidado cuando vas a orar. Hagamos aquí, porque estamos trabajando ciencia, o sea, conocimiento verdadero. ¿Para qué es que se ora? ¿Para qué oramos? Dice Mario, para bendecir al Padre. ¿Para qué oramos? Por agradecimiento oramos, o sea, son oraciones de agradecimiento. ¿Qué más? Hay oraciones de petición también, ¿verdad? Pedimos cosas que necesitamos. Escrito está: pedid y se os dará. Ahora, si tú tuvieras que sistematizar o sintetizar mejor, o sea, decir en general, ¿para qué me sirve la oración? ¿La oración para qué me sirve? Para, ojo, súper elegante.
Sí, correcto. La oración es para tener intimidad con Dios. Eso es lo principal. O sea, aunque sea una petición, pero yo tengo que tener conciencia, mi mente tiene que estar clara, estoy en intimidad con Dios, no con un supermercado, ¿verdad? Necesito esto, dame esto, ocupo esto. No es un supermercado, Dios no es un supermercado. Tiene el poder para darte lo que sea, pero no hay que perder de vista que oro para estar en comunión con Dios, ¿sí o no? Hay muchas denominaciones que no lo ven así. Ven a Dios como el dador. Sí, está bien, sí, pero solo lo ven como el dador. Solo van a Dios buscando lo que necesitan ellos, pero se olvidan de dejar que Dios diga qué necesita Dios de ti. Dime una cosa, ¿qué dice la palabra que Dios necesita? Tú que eres un excelente músico. Adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu. ¿Por qué dirán espíritu? Porque no en la carne. ¿Verdad que hay músicos en la carne? ¿Ah? Sí, hay músicos carnales. Todos estamos en la carne, refiriéndose al aparato biológico, físico, biológico. Pero carne tiene un significado muy amplio y tiene que ver con la capacidad humana para hacer las cosas. Algunos le cantan a Dios en su capacidad humana, no dependiendo de Dios. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué necesita Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. Entra en la intimidad de Dios reconociendo que Él quiere en primera instancia que tú le adores, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Dime una cosa, cuando tú vas a orar, ¿te alimentas primero de la palabra de Dios? ¿O tú oras y ya? Son de esas prácticas que antes se hablaba mucho de ellas. Hay hasta libros escritos sobre oración. Y de ahí saco un pequeño consejo milenario. Antes de orar, métete en la palabra un momento. Dios te va a hablar. Busca, no sé, abre la escritura en algún pasaje que tú sientes interés, léelo. Aliméntate. ¿Qué dijo el Señor al respecto de sus palabras? ¿Que son qué? Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Ha visto usted algunos que pretenden orar sin conocer nada de la palabra de Dios? Sí, así hay muchos. Entonces, ¿cómo es eso? La palabra de Dios es Dios hecha palabra, ¿o no? Y Él entra en ti y luego hay intimidad. Y es posible que por lo que venías a pedir ya no pides, porque entiendes que no hay que pedir, ya está hecho. Amén. Pero algo está pasando y yo creo que es que ese amor que vimos se está enfriando y Satanás se está engañando. Y entonces, antes, ¿sabes cómo nos llamaban a nosotros? Bueno, tendría que haber alguien aquí más adulto que yo. Antes nos llamaban el pueblo del libro. Así nos decían que nosotros, sí, estoy hablando hace como 100 años, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Nosotros éramos el pueblo del libro. ¿Por qué, Mario? Porque andábamos la Biblia por todas partes. Yo sé que ahora tú la puedes decir, yo también la ando porque la tengo en el celular. No es lo mismo. La teníamos en el dash del carro. ¿Cómo se dice? Sí, en el dash, ¿verdad? La teníamos en la oficina, en el escritorio, constantemente. No nos separábamos de ese libro, le dedicábamos tiempo.
¿Por qué? ¿Por qué hacíamos eso? Porque sabíamos que las palabras que están ahí estaban vivas, están vivas y estarán vivas siempre y nos van a alimentar hoy y siempre. Amén. Y muchas veces, mira, haz la prueba. Métete primero un rato, tú dispones 15 minutos, 20, en alguna lectura, aquella que sientas algo interno. Ay, voy a leer Juan. Uy, la primera de Pedro me interesa. Algo. Luego ora y mira los resultados. Dios es real. Pero real tiene que ser tu devoción. Real quiere decir verdadera, auténtica, genuina, basada en el conocimiento verdadero, en la ciencia, que dice Pablo. Ok. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Tú sabes que eran los publicanos, ¿verdad? Bueno, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué está haciendo el publicano? ¿Qué está haciendo el publicano? Humillándose, aceptando la realidad. Mira, cuando uno habla con algunos líderes cristianos, pareciera que son secretarios del Espíritu Santo. O sea, pareciera que nunca pecaron. Es más, he escuchado textual, mira, he andado en iglesias, lo he tenido que hacer al propio. Algunos casi que ni sienten que fueron rescatados de las tinieblas. Mario, ¿tú fuiste rescatado de las tinieblas? No, mentiroso. De lo más oscuro de las tinieblas los rescataron. Pero igual que Mario, yo también, yo sé de dónde me sacaron, ¿verdad, Marito? Si tú tienes esa conciencia, lástima que no está el varón, porque ese es otro, mano. Del hocico del diablo los sacaron. Pero gloria a Dios. Entonces uno está seguro, me sacaron, ¿cierto? Me trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hoy me gozo, tengo conocimiento conforme a ciencia. Yo sé quién era y quién soy ahora. Amén. Yo sé lo que hacía y ya no. Otra que puedes decir: antes el pecado me dominaba, pero ya no. ¿Sí o no? Es cierto, o sea, el pecado siempre anda dando vueltas, se anda buscando ver cómo nos hace el daño, cómo nos hace caer, pero ya no nos obliga. Es si queremos. Siempre podemos fortalecernos en el Señor y decirle al pecado: no. Bueno, por eso se trata del estudio. Entender esas cosas que tenemos de Dios, esa ciencia de Dios para cada uno de sus hijos. De gratis. De gratis. Bueno, ¿viste al publicano? Mas el publicano, en el 13 dice: mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. Es una palabra en teología maravillosa. Sé propicio a mi pecador. Nosotros somos pecadores redimidos. Amén. Y no tenemos por qué andar creyéndonosla, que somos mejores que los demás. ¿Dónde está la diferencia? En la gracia de Dios, ¿verdad? Y que
fuimos atraídos por Dios al conocimiento de la verdad. Ok. Entonces, ojo al Señor. En el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ¿qué? ¿Qué es enaltecerse? Vanagloriarse, llenarse de orgullo, ¿verdad? Jugar de vivo o juegue vivo, ¿verdad? Esos que creen que Dios los necesita a ellos, ¿verdad? Así hay. Ok, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿cómo? Enaltecido, dice aquí, es lo mismo. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué Jesús termina con esas palabras? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor al terminar la parábola con esas palabras? ¿Qué piensas? ¿Tú entendiste? Es fácil de entender la parábola, más en el caso de nosotros que tenemos camino ya con el Señor. Hemos andado y nos hemos golpeado duro a veces por jugar de vivos y ¿verdad? Ok, tenemos experiencias. Pero el Señor viene y termina la parábola con estas palabras, ¿verdad? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y viene un por qué. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Alguien me presta algo? Yo te parar haciendo las llaves del carro, que no es mío, por cierto. Bueno, no ando. Qué torta, perdí las llaves del carro. Usted sabe, nadie sale de aquí hasta que aparezcan las llaves. En algún lado no las encuentro. Ya, que las bolsas son muy hondas. Vamos a ver. Ojo a las llaves. Vea qué truco. ¿Qué pasa si las suelto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayeron? ¿Cómo? ¿Ley de qué? De la gravedad. ¿Existe la gravedad? Sí, no la puedo ver. ¿Verdad que no la puedo ver? Pero sí existe. Es más, los que se dedican a estudiar conocen el valor de la fuerza de gravedad. Se ha calculado, la conocemos. 9 metros por segundo cuadrado es la aceleración que le produce la Tierra a los objetos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si la vuelvo a soltar, ¿qué pasa? Se cae. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un principio que rige el mundo físico, ¿sí o no? Totalmente, es un principio, rige el mundo físico. Pues mira bien, otro principio que el Señor está ilustrando a través de esta parábola que rige el mundo espiritual. Y tú vives en los dos. Tú vives en los dos. Ese segundo, este que estamos viendo, es muy importante. Muy importante. El que se enaltece será humillado. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Las creó como le dio la gana o con orden? Con principios que inclusive le ha permitido al ser humano descubrirlos. Conocemos muchos principios bajo los cuales se rige toda la creación, toda la naturaleza. El sol no sale por el norte y se mete por el sur porque le dio la gana salir así. No, Señor, tiene una trayectoria cósmica que se cumple desde ahora hasta el fin del mundo. Ok. Pero tú entonces, ¿qué piensas? ¿Que el mundo espiritual no tiene principios? Sí los tiene. Y el Señor lo que quiere es que tú uses tu mente y los tengas presentes para que no te caigas. Si tú menosprecias la ley de la gravedad, te va a ir feo, tarde o temprano. ¿Sí? Ay, a mí qué me importa, la fuerza de la gravedad, me voy a pegar un salto y caigo allá a la otra calle. Sí, jetón. Cae en el puro asfalto y se golpea todo.
tú no puedes vivir sin usar tu mente para entender los principios que rigen el mundo físico. ¿Por qué le bajó el azúcar a Mario? Porque entendió, mira, la dieta. Cuando hacíamos ejercicio, por cierto, le costaba mucho, pero hoy entiendo por qué. Estoy molestando. Pero sí se esforzó. Estabas más delgado, Mario, dicho sea de paso. Sí se esforzó mucho. Ok, pero Mario fue encontrando principios de alimentación, de una dieta, de una nutrición sana que ahora le traen buenos resultados. ¿Sí o no? Bueno, pues el Señor quiere que aprendamos estos principios, que los aprendamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo amemos con toda nuestra mente. ¿Y para qué? Para que la maldad no aumente. ¿Viste? Todo lo que converso me sale en verso y sin el menor esfuerzo. Majadero. Ok. Ojo, a veces se nos puede olvidar y empezamos a enaltecernos. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser humillados. Porque son principios. De eso se trata. ¿Cuánto me queda, Mario? Es que yo me descontrolo con el tiempo. ¿De aquí a medianoche? Bueno, ojo, Mira, esto es un ejemplo. En Romanos 10:2 tú viste lo que Pablo les está diciendo a los fariseos. Para ser justo, volvamos ahí a Romanos 10, mira, 10:2 fue el que leímos. Ahora el 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y eso es muy común hoy. Es muy común en muchas de las iglesias que respetamos, que hay que tener respeto totalmente. Sí, pero hay que fijarse si la justicia que predican es la justicia de Dios o la justicia que a ellos se les ocurre que tienen que predicar. Por ejemplo, si yo te dijera, no comas carne, ¿cuál día es que no comen carne? Bueno, no importa, digamos los miércoles. No comas carne los miércoles, es pecado. Y tú no comes carne los miércoles. Tú tienes derecho a preguntar, a decirme, ¿conforme a qué ciencia estás hablando eso? O ¿conforme a qué justicia lo estás diciendo? ¿Conforme a la justicia de Dios o a la que a ti te está entrando en gana? Ahora, si hay un hermano que no come carne los miércoles, yo no me voy a pelear con él, que no coma. Y no voy a comer carne yo delante de él para que no le salgan las babas. Para no hacerlo sentir mal. Pero vas entendiendo de qué se trata, cómo hay que usar la mente. Estoy de acuerdo, tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero con toda tu mente, para que no caigas en el error, para que no te enredes en el engaño y la mentira de Satanás. Por eso hay mucho problema hoy, pero Dios siempre tiene a su pueblo al cual le habla como debe ser para que estemos firmes en la verdad. Amén. Amén. ¿Ya? ¿O 2 horas más? ¿Ya? No, aquí estamos empezando, pero Dios los bendiga. Muchas gracias y estemos estudiando. Amén.